Bienvenidos un día mu ese a su canal favorito de Chismecito y Faru Ndula. Espero que es tu copyright n teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a hablar de un tema que su copyright que les va a encantar, un tema que ha estado encendiendo las redes sociales y que involucra a dos de las figuras mu ese queridas del espectáculo, Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel. Hablamos de esa cumica que traspasó superíndice 3 la pantalla, de esos rumores que nos hicieron más menos ar con un amor de cuento de hadas y sobre todo, de esas decisiones que parecen dictadas por una fuerza mayor, por esa locura de amor que a veces nos lleva a hacer cosas que jamú imaginamos. En el vídeo de hoy vamos a diseccionar todo este drama, vamos a analizar las pistas, los rumores y las posibles razones de este supuesto abandono de Kerem por Hande. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Y antes de que nos sumerjamos en el chisme jugoso, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de información superíndice 3 en exclusiva, noticias fresquitas y mucho drama. Ahora vamos al luo. Desde que los vimos juntos en Senú con Dieres y Salcapm, la magia entre Kerem y Hande fue innegable. La cumica era palpable, las miradas lo decuan todo y para nuestra alegrua, esa relación superíndice 3 en ese extendió superíndice 3 mu ese ayu de la pantalla. Confirmaron su romance y el mundo se paralizó superíndice 3. Fueron la pareja del momento, sus fotos llenaban las redes sociales, sus apariciones públicas eran celebradas y todos suspiru, vamos por su amor. Parecua que habíamos encontrado a la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno hecho realidad. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay obstáculos. Los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular con la misma velocidad con la que surgió superíndice 3 su romance. Pequeu más menos os detalles, como la falta de likes en las redes sociales o la ausencia de fotos juntos, alimentaron la especulación superíndice 3n. Y entonces la noticia bomba Kerem y Hande han terminado. El mundo se vino abajo. Copyright agua pasado. Du superíndice 3 de que du superíndice 3 todo ese amor que tanto nos había ilusionado. Acu es donde la teoría de Kerem lo dejo superíndice 3 todo por Hande comienza a tomar forma. Para entender esto, tenemos que recordar un poco el contexto de sus carreras. Ambos, Kerem y Hande, son actores muy exitosos y con agendas muy apretadas. Antes de Senú con Dieres y Salcapm, Kerem ya tenía una trayectoria consolidada, con proyectos importantes tanto en Turquía como en el extranjero. Se le presentaban oportunidades para trabajar en producciones internacionales, para expandir su carrera a nuevos horizontes. Pero según algunos rumores, Kerem habrá rechazado algunos de estos proyectos para poder estar cerca de Hande. Se dice que priorizó superíndice 3 su relación superíndice 3n por encima de su ambición superíndice 3n profesional, que puso su carrera en pausa para poder compartir ese tiempo con ella. Algunos incluso afirman que renunció superíndice 3 a papeles importantes que le hubieran dado un impulso significativo a su carrera internacional, todo por amor. Imagúnense el sacrificio. ¿Por qué copyright arua algo a su? Bueno, acu es donde entra en juego la famosa locura de amor. Cuando uno estuve enamorado, a veces toma decisiones impulsivas, decisiones que no necesariamente son las lu superíndice 3 gicas o racionales. El amor nos ciega, nos hace creer que todo es posible y que no hay obstáculo que no podamos superar. Kerem aparentemente estaba completamente enamorado de Hande y dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, incluso sacrificar su carrera. Ahora bien, la pregunta del millu superíndice 3n es, ¿fue realmente a su? ¿Renunció superíndice 3 Kerem a proyectos importantes por Hande? La verdad es que no hay una confirmación superíndice 3n oficial de esto. Todo se basa en rumores y especulaciones de fuentes cercanas a la pareja. Pero si analizamos la situación superíndice 3n desde un punto de vista objetivo, podemos ver que hay cierta luz superíndice 3 gica en esta teoría. Durante su relación superíndice 3n, Kerem se enfocó superíndice 3 principalmente en proyectos en Turquía, mientras que Hande continuaba consolidando su carrera como una de las actrices populares del país. Es cierto que ambos estaban trabajando, pero parecua que Kerem había bajado un poco el ritmo en comparación superíndice 3n con sus proyectos anteriores. Esto podrá ser una coincidencia, pero también copyright n podrá ser una más menos al de que realmente había priorizado su relación superíndice 3n. Otro punto a considerar es la presión superíndice 3n medio tica que sufrieron ambos.
Ser una pareja tan popular tiene sus desventajas. Estaban constantemente bajo el escrutinio público, cada uno de sus movimientos era analizado y cada rumor era amplificado. Esta presión superíndice 3N pudo haber afectado su relación superíndice 3N y haber contribuido a su ruptura. Además, no podemos olvidar que ambos son personas muy superíndice 3 venes y con carreras muy prometedoras. Es posible que en un momento dado, se hayan dado cuenta de que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes y que no podían seguir sacrificando sus ambiciones personales por el bien de la relación superíndice 3N. Entonces, ¿Q copyright para su superíndice 3 realmente? ¿Fue la locura de amor de Kerem la que lo llevó superíndice 3 a tomar decisiones que afectaron su carrera? ¿O fue simplemente una combinación superíndice 3N de factores, como la presión superíndice 3N medio ultica, la diferencia de prioridades y el deseo de ambos de seguir creciendo profesionalmente? La verdad, como siempre, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Lo que podemos afirmar es que su relación superíndice 3N fue intensa, apasionada y llena de momentos inolvidables. Nos hicieron creer en el amor verdadero y nos regalaron momentos de felicidad. Y aunque su historia haya llegado a su fin, siempre los recordaremos como una de las parejas queridas del Spectrum culo. Ahora, para concluir, quiero recordarles los puntos principales de este vídeo. Hablamos de la intensa relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, de los rumores que sugieren que Kerem pudo haber sacrificado su carrera por amor y de las posibles razones de su ruptura. Analizamos la presión superíndice 3N medio ultica, la diferencia de prioridades y la posibilidad de que ambos hayan querido seguir caminos diferentes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora me encantaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Kerem realmente dejó superíndice 3 todo por Hande? ¿O creen que hay otras razones de su ruptura? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué copyright piensan ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de este chisme y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Muchos besos y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espérense, que aquí no termina la cosa. La tela está más larga que un día sin pan y tenemos mucha carnita que cortar. Porque si bien hemos repasado lo que ya sabemos de la historia de Kerem y Hande, hay mucho más detrás de las cámaras, en los pasillos de los estudios y en los mensajes encriptados que se envían a través de sus equipos de prensa. Vamos a darle un repaso a la carrera de Kerem antes de Hande. Este muchacho no se rascaba la barriga. Kerem, antes de enamorarnos con su papel de Serkan Bolat, ya era un actor reconocido y con una proyección internacional envidiable. Había protagonizado series exitosas, participado en películas que rompieron récords de taquilla y, lo más importante, tenía ofertas de Hollywood. Se rumoreaba que varias productoras estadounidenses lo tenían en la mira para papeles en series y películas de acción. Imagínense a Kerem codeándose con los grandes de Hollywood. Sería un sueño hecho realidad para muchos. Pero, aguas. Que el amor es como un tsunami, arrasa con todo a su paso. Y parece que a Kerem lo agarró desprevenido. Cuando conoció a Hande en el set de Senu con Diéresis al Cap, la química fue instantánea, una explosión de fuegos artificiales. Y claro, cuando uno está enamorado, las prioridades cambian. De repente Hollywood ya no parece tan atractivo como pasar tiempo con la persona que te roba el sueño. Ahora aquí es donde las fuentes cercanas a Kerem dicen que el actor tomó una decisión crucial: rechazar ofertas de trabajo fuera de Turquía para poder estar cerca de Hande. Se dice que incluso se bajó de un proyecto de una serie de Netflix, una serie que lo hubiera catapultado a la fama mundial. ¡Qué locura! ¿Y por qué Netflix? Porque la plataforma de streaming estaba apostando fuerte por él. Querían convertirlo en una de sus estrellas internacionales y le ofrecieron un contrato multimillonario. Pero Kerem, al parecer, lo rechazó. La razón oficial fue diferencias creativas, pero la verdadera razón, según nuestros informantes, era que no quería alejarse de Hande.
Uf. ¡Qué nivel de compromiso! Pero, seamos honestos, ¿quién puede culparlo? Ande es una mujer bellísima, talentosa y con una personalidad arrolladora. Es la fantasía de muchos. Y Kerem, como cualquier mortal, cayó rendido a sus encantos. Pero fue una decisión inteligente. Sacrificó su carrera por un amor que, al final, no duró para siempre. Aquí es donde entran en juego las opiniones divididas. Algunos dicen que Kerem es un romántico empedernido, un hombre que priorizó el amor por encima de todo. Otros, en cambio, lo tachan de iluso y de haber cometido un error garrafal. Dicen que debería haber aprovechado las oportunidades que se le presentaron y que ahora está pagando las consecuencias. Y es que, después de la ruptura con Hande, la carrera de Kerem no ha despegado como se esperaba. Si bien ha seguido trabajando en Turquía, no ha logrado alcanzar el éxito internacional que muchos le pronosticaban. ¿Será que las puertas de Hollywood se cerraron para él? ¿O es que simplemente no ha encontrado el proyecto adecuado? Por otro lado, la carrera de Hande sigue en ascenso. La actriz se ha convertido en una de las figuras más solicitadas de Turquía y ha participado en proyectos importantes que han tenido un gran impacto a nivel mundial. Hande está imparable. Pero, ojo, que aquí no estamos para juzgar a nadie. Cada uno es libre de tomar las decisiones que considere mejores para su vida. Y si Kerem eligió el amor por encima de su carrera, es su problema. Lo importante es que él esté contento con su elección. Aunque, claro, a nosotros nos encanta el drama y el chisme, no lo vamos a negar. Y esta historia tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados: amor, sacrificio, éxito, fracaso y mucha especulación. Ahora, hablando de especulación, hay quienes dicen que la ruptura entre Kerem y Hande no fue tan amigable como nos hicieron creer. Se rumorea que hubo celos, discusiones y hasta terceros en discordia. Uf. ¡Qué fuerte! Pero, como siempre, la verdad es difícil de averiguar. Los protagonistas se han mantenido herméticos y han evitado hablar del tema en público. Solo han emitido comunicados oficiales en los que aseguran que terminaron en buenos términos y que se desean lo mejor. Bla, bla, bla. Ya sabemos cómo funciona esto. Lo que sí es cierto es que, desde la ruptura, Kerem y Hande no han vuelto a coincidir en ningún evento público. Se evitan a toda costa y no se dirigen la palabra. ¡Qué incomodidad! Y es que, al parecer, la relación terminó muy mal. Se dice que Hande no perdonó que Kerem priorizara su relación por encima de su carrera. Ella sentía que él la estaba frenando y que no la dejaba crecer profesionalmente. Además, se rumorea que Hande estaba harta de la presión mediática. Ser la novia de Kerem era como vivir en un reality show. Cada uno de sus movimientos era vigilado y analizado. Ella quería tener más privacidad y no quería que su vida personal interfiriera en su trabajo. En fin, la historia de Kerem y Hande es un claro ejemplo de que el amor no siempre lo puede todo. A veces las ambiciones personales, las presiones externas y las diferencias de prioridades pueden destruir incluso las relaciones más sólidas. Pero no se pongan tristes. Que la vida sigue y siempre hay nuevas oportunidades para el amor. Quién sabe, quizás Kerem y Hande vuelvan a encontrarse en el futuro. O quizás encuentren el amor en brazos de otras personas. El tiempo dirá. Mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando del chisme y especulando sobre sus vidas. Porque eso es lo que mejor sabemos hacer. Así que, ya lo saben, mi gente hermosa. La historia de Kerem y Hande es mucho más compleja de lo que parece. Hay amor, sacrificio, éxito, fracaso y mucha especulación. Una verdadera telenovela turca. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem realmente dejó todo por Hande? ¿O creen que hay otras razones detrás de su ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande fue justa con Kerem? ¿O que él se lo merecía por sacrificar su carrera? Quiero leer todas sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho.
Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que aquí siempre tenemos el chisme más fresco y jugoso de la farándula. Muchos besos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no se olviden, la vida es un chisme. Así que vivámosla con alegría.